Está con nosotros el maestro, el muy querido Pedro Ujbe, que es de Yucatán. Él es licenciado en Educación Media en área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Es autor de varios poemas y ensayos en algunas revistas, entre las que se destaca, por así decirlo, porque este señor es buscado a nivel internacional y es reconocido a nivel internacional. Ojo, es buscado para bien, no para que se lo lleven, esperemos. Bien, algunas de sus participaciones han sido en la revista Sin Fin, El Colibrí, La Hojarasca, Al Pie de la Letra. Ha ganado varios premios a partir de lo que plasma con todas esas palabras, esas letras desde la lengua maya. Entonces ha sido acreedor de varios premios. Lilia Hachkima Kinwol, Ilkuba, Ichilewayasba, Tumenkeshma, Ilkuba, Twinklal, Hebish Onaje, Tank Tzikba. Oye, estoy muy contento por esta invitación, pues agradezco mucho a Lilia por esta presentación y gracias a Martín por hacernos partícipes de este espacio y de esta gran oportunidad de compartir con ustedes una reflexión en torno al pensamiento maya y al pensamiento indígena en general, que me parece que es una realidad a día de hoy, a pesar de la situación tan difícil que nuestro país atraviesa. Creo que la poesía nos ha generado energías para sobrevivir y para recrear la vida, y entonces también para que esta realidad la podamos ir transformando cada vez para bien nuestro, para bien de nuestra comunidad y de todos los nuestros. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. ¿Tú cómo ves este libro? ¿Qué aporta? ¿Qué viene a dar, no? A ver, pensando precisamente en esta falta de espacios o esos espacios reducidos. ¿Cómo ves tú este libro, sus aportes y qué vendría para él tal vez? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Lilia y a todas, a todos los que nos están acompañando en este momento. Bueno, el libro que es un esfuerzo esperanzador que trabaja nuestro compañero poeta Martín Tonalmeyotl, es un libro que creo viene a marcar un elemento importante en la vida de los pueblos indígenas, y creo que este aporte que creo que es sumamente importante es resultado de lo que muchos pueblos, muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes han estado haciendo en sus diferentes comunidades. Consiste en regresar a nuestras ciudades antiguas, derruidas, y encontrar los montículos o escombros y comenzar a quitar piedra por piedra y encontrarnos de repente con pedazos de memoria. Y esto comienza como a perseguirnos como una terca realidad compleja en la que nos llama para ir surciendo de nuevo, tejiendo de nuevo, emparchar de nuevo esa memoria que vamos encontrando debajo de las piedras. Aquí en Yucatán, de repente cuando nos encontramos con esta memoria y con esta historia que vemos hoy registrado grandiosamente en este libro, pues vamos de repente viendo que no son cuestiones del pasado, sino son experiencias que vamos viviendo y que nos obligan, nos
presionan y, como dirían los filósofos, es una realidad tan terca que hasta nos acosa. Y es así porque cuando vamos a la orilla de un cenote, bueno, acá en la península de Yucatán es común los cenotes, cuando vamos a un cenote y nos podemos mirar en las aguas, en el espejo del agua, comenzamos a mirar no solamente nuestro rostro, sino vemos ahí el rostro de la abuela, el rostro del abuelo, el rostro del hermano, de la hermana, y cuando lo tocamos y el agua comienza a moverse, encontramos la sonrisa o tal vez la tristeza, y de repente escuchamos no el canto de los pájaros que está alrededor, sino encontramos esas palabras que nos comienzan a hablar de un mensaje que la colonia ha querido desaparecer y que los poderes políticos han querido desaparecer. Estas palabras que comienzan a brotar despierta de nuevo nuestra dignidad y nuestra capacidad de sentir vergüenza. A algunos tal vez, hay otros que no ha sucedido con ellas y con ellos así. Sin embargo, cuando encontramos estas palabras en el cenote, en los árboles, en las hojas, en el canto de los pájaros o en el rugir del jaguar, no nos queda de otra que dejar que fluya en nuestro corazón para que ese corazón se convierta en un elemento hermenéutico que traduce, que interpreta esas palabras, que se convierten en esas palabras originarias que tienen un significado muy relacionado con formas de vida que promueven nuestros valores. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Por lo menos, y me imagino que también es el caso de muchos compañeros y compañeras que escriben en este libro, nos obliga a pensar en las letras, a pensar en las figuras, en pensar en los dibujos, en pensar en una posibilidad de ponerlos en un papel o ponerlos en una pantalla y compartirlo con los demás. No sé si como un pago, no sé si como un remordimiento, no sé si como un dolor, no sé si como un agradecimiento, o tal vez todo a la vez. Entonces, esta realidad tan terca que nos busca, esta realidad que nos persigue, es una realidad que hoy podemos llamarle poesía. Aunque esto de decir poesía todavía a mí me hace un poco o mucho ruido, porque yo no sé si realmente los occidentales están entendiendo lo que queremos decir. Tal vez apenas se acerca a lo que ellos creen y piensan. Algunos me han dicho, ustedes no hacen poesía. Ustedes, como decía Esteban, amontonan un montón de palabras. La cuestión es que la cuestión poética en los pueblos indígenas creo que va más allá de una estructura o de ciertas formas vacías que no le habla a nadie, que es lo que muchas veces ha pasado con la poesía tan elaborada, que uniéndome a lo que dice Ernesto Cardenal, pues solo sirven para otros fines, pero no para generar las emociones de la vida y del pensamiento,
y de recrear esa vida que sabemos cómo se siente y cómo se vive y cómo se enfrenta, cómo se sufre, cómo se llora y cómo se ama en esos espacios, ¿no? Cada poema que he podido leer en este libro, a mí me parece que es un poema entresacado de las espinas donde hemos caminado, pero también me parece que ha sido sacado entre las flores de las veredas donde hemos puesto también nuestros pasos. Asimismo, me parece que ha sido sacado de la flor del maíz que tanto amamos, porque a lo mejor somos también eso, un maíz o una flor de maíz. Y no podemos evitarlo. Afortunadamente, no podemos evitarlo porque es el sentido que tiene nuestra realidad y nuestro corazón. Y decir y hablar y escribir muchas veces no es una cuestión de profesión. En mi caso, por lo menos, no ha sido un día que amaneció y estaba yo muy contento y soñé muy bonito y dije, me voy a hacer escritor. Todavía no siento que soy y me queda muy grande esa palabra. Lo que pasó fue que el territorio en el que vivo comenzó a ser destruido delante de mis ojos con una saña que solamente el capitalismo puede entender y los gobiernos corruptos también pueden hacer. Y se generó un dolor en el que no se podía controlar. Entonces la impotencia y el tanto llorar no encontró otro camino. El único camino que encontró, pues, fueron estas letras, fueron estas palabras. Entonces, la poesía nos ha dejado aquí una posibilidad de poner de nuevo nuestros pies en la dignidad de nuestros padres y de nuestros abuelos. No quedarnos en esas haciendas enequeneras en donde la casta divina nos hizo unos cuartitos que hoy le llamamos fondén, y desde allá muchas veces aplaudimos un tren que nos viene a aplastar. Me parece muy triste que a día de hoy haya gente que en nombre de la poesía o de la literatura aplauda proyectos de muerte. Yo creo que estos proyectos de muerte compran conciencias, y si no hay conciencias, compran bocas únicamente porque están llenas de vacío para decir cosas que no corresponden a la dignidad de nuestros abuelos. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos y la vergüenza que también se hace presente como herencia de nuestra cultura nos debe llevar a construir de nuevo o a reconstruir de nuevo esta memoria, que es la que me parece que Martín recoge en este libro, y que es una memoria de dignidad, es una memoria en donde encontramos la mirada de nuestros abuelos, donde encontramos la sensibilidad de la piel de nuestras abuelas, donde encontramos en el fogón
palabras en donde encontramos en el camino las huellas de esa dignidad. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las personas que no defienden su territorio? ¿Dónde van a encontrar las huellas de sus papás y de sus abuelos para caminarlos si se lo ha entregado a la empresa y a los políticos corruptos? ¿Cómo va a ser poesía? Tal vez va a ser cursilerías, porque eso sí tiene mercado. Pero no va a ser poesía. Y bueno, si no hace poesía, me parece que es un trabajo que hacen con fines económicos. Porque si algo de dignidad ha tenido la poesía es que afortunadamente nadie la compra, porque creo que en eso radica su valor. Y solamente los locos y las locas como nosotros nos podemos dedicar a una cosa que no aprecian en el Palacio Legislativo, en el Poder Judicial o en las mañaneras. Me parece que es importante que regresemos a esas veredas donde nuestros abuelos caminaron. Y aquí en la península de Yucatán hablamos del balam, hablamos del jaguar, y el jaguar dejó sus huellas. Y hoy muchas veces hablamos de un chilam balam, pero no hemos permitido que llegue su fuerza y su energía en nuestro corazón. Y yo creo que quienes hemos escrito alguna cosa y que se ha recogido generosamente en este volumen, estamos tratando de remover los escombros en el que encontraremos el pensamiento de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Muchas gracias. Maestro Pedro, que nos comparta también dos de sus obras, de esas que se encuentran en ese libro que el día de hoy nos reúne por acá. Muchas gracias. Voy a leer un poema que se llama Espejo. En maya se dice Neen, y dice así en maya primero y después en español. Neen uhail awichiuk, tikunen kubat uhail sayap, leken ani chit uhaili. Neno yachik utanawich. Tikak ahol tikmashechi. Tita wilah anol tokap tumen ukakil tsoni. Mali yanakanat tutan kimili. Tipat pektal upakati. Tipekek balutial achichi. Tihelan utial ayumi. Tikunini bankil utial anay. Tishan yanutial akiki. Upakatop kawuyik leken atun tejaw. Uyicho kapaktik leken chinika wichiok oluboy. Ukibo kilo kumantani leken uyuts bentelejaw. Ushtosa ilawich kuyuk ikob leken utsuts uyochelop ichejaw. Tuli sapaktik utzik balileneno hailika wak uchinile. Kitil tubeta utsetse halachibal. Beisapik ukahlail ashimbalo. En español diría: espejo es el agua de tus ojos, venado. En el agua de la fuente se mira cuando roza con sus labios el agua. Espejos aplastan su rostro. Ahí descubriste tu dimensión. Ahí conociste a tu abuelo quemado por el fuego de la escopeta, cuando aún desconocías la muerte. Ahí quedó derribada su mirada. Ahí yace la de tu abuela. Ahí reposa la de tu padre. Ahí vibra la de tu madre y también la de tu hermana. Bebes esas miradas cuando tocas sus aguas.
Miras esos ojos cuando se posa tu rostro sobre su sombra. Sobre tu nariz camina su aroma cuando el agua se deja oler. Beben la llovizna de tus ojos cuando tus labios tocan su rostro lacrimoso. Íntegra es la historia del espejo hasta que explotó el siguiente cartucho que esparció las astillas de tu estirpe. Así secaron la memoria de tus pasos. Ese sería el primero. Y el segundo se llama Tiquintac, que en español sería se han secado. Tiquinuboshel inchi ajik behlae. Kahoputete kastikuchuli latiali. Vale, soquili utihilshane. Mayolal matsutsani, misholal masusul kilawinklili. Letie un chak alka bensab tumenle nahal kalankasho. Ubolil maubeta alcohol. Uyash tak inilunuk besal baal. Letie tak pahal ichile kapel ichobo. Tutikin kunto lekilish sonoto. Tu suto Coca-Cola ilinchu. Tu hoso bushoche lupola wim. Tu celo bupishan uluchi lingoch kayem. Utsoke. Tu haikinto beitikinkai uboshe lachie. Tsoku tihiluboshe linchi. Tsoku tihiluboshe lachi. Tsoku yokoltalk ochha. Chenk yakunah atalton. Vale. Bishkenk mas uyukahiltun. En español diría, se han secado. Secos despertaron mis labios. Buscaron precipitados los tuyos, pero también se han secado. No es la falta de besos ni la falta de humedad de tu cuerpo. Es la lluvia que desarraigaron los blancos guardianes del monte, los patronatos premios contra la milpa, los rasgos de billetes verdes. Es la complicidad del indio vacío. Secaron los cenotes sagrados, convirtieron mi calabazo en Coca-Cola, intoxicaron tu pezón con pócima, petrolizaron mi jícara de pozole y tus labios lo convirtieron en disecado pez. Se han secado mis labios, se han secado tus labios, se han robado nuestras aguas, solo nos queda el amor, pero ¿cómo humedecerlo? Esos son los dos poemas que les quiero compartir. Muchas gracias. Yo le diría a los que no son mayas o no son mayablantes que traten de huir de la mentira de la historia que han escrito los blancos sobre nosotros, llámese antropología o historia, porque muchos de esos discursos que hoy llaman científicos, pues es un estudio que hicieron de nosotros, no lo hicimos nosotros. Entonces sería bueno que no se dejen engañar por esa ciencia, que se dejen engañar por la poesía, porque esa sí viene de nosotros. Eso es lo que nosotros decimos. Si quieren conocer nuestra cultura, tal vez no solo tienen que leer los ensayos, tienen que leer también nuestra poesía, porque es ahí donde está el corazón de nuestro pensamiento. Eso es lo que nosotros decimos, eso es lo nuestro. No es lo que dijeron de nosotros, sino lo que decimos nosotros. Quienes obviamente nos identificamos con nosotros mismos, con nuestra memoria y con lo que somos. Y bueno, a los hermanos indígenas mayas, yo les diría que nos vayamos dando mayor oportunidad de tomar estos libros o estos textos para ponerlos frente a nosotros como espejo y que vaya fortaleciendo nuestra reflexión. Estas letras que se han convertido en pensamientos, estos pensamientos que se han convertido en palabra sagrada, yo creo que son espejos en los que nos podemos mirar. Y si logramos mirarnos en ellos, vamos a mirar también a nuestros antepasados.
Vamos a aprender a escuchar de nuevo a los pájaros que ya se ha perdido. Vamos a aprender a dialogar otra vez con el jaguar. Vamos a aprender a escuchar al viento, que es muy importante aquí en la península de Yucatán. Quien ha perdido la voz del viento, yo creo que necesita mucho acercarse de nuevo a esta palabra, a estos escritos, a estos textos, y es muy posible que se pueda mirar y reconocer de nuevo el color de su piel y su corazón rojo e indígena. Muchas gracias.